días para todos. Esperamos que hayan tenido una gran semana hasta el día de hoy y que hoy pues no sea la excepción. Comenzamos el día con diferentes medidas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y sobre todo pues como a nivel local. Podría uno acotarlo de esa manera. Entonces pues básicamente comencemos digamos por el lado internacional. El señor Donald Trump ayer por la noche supuestamente pues nos iba a contar acerca de un paquete de estímulo o algunas medidas de estímulo absolutamente importantes, o así más o menos lo hizo saber durante el día, durante la jornada, y además pues anunció digamos que su intervención iba a ser en las horas de la noche, que nos iba a contar diferentes cosas, pero pues básicamente lo que cuenta es que hay una medida nueva en la que restringe todos los vuelos desde Europa durante 30 días. Esto nunca se había visto, esto es una medida sin precedentes. Hay que tener en cuenta que pues el lenguaje, ustedes saben que es absolutamente importante y digamos exacto. Entonces estas medidas se aplican a los países europeos o del bloque económico europeo y pues dentro de estos no se encuentran ni Irlanda ni el Reino Unido. Entonces no, digamos que para ellos las medidas todavía no los contemplan. Sin embargo, para el resto de países europeos o del bloque económico, pues sí aplican estas medidas restrictivas a la movilidad internacional. Es una medida que pues básicamente le imprime un poquito más de incertidumbre a todo lo que ha venido sucediendo. Las intervenciones básicamente dejaron a todos los agentes del mercado y pues digamos que es lo que a nosotros nos atañe, pero pues digamos que a todos, entre comillas, los dejó como en el aire, porque se consideró una intervención absolutamente escueta, en la que simplemente se anunció el veto a los viajes y ya, es decir, una medida concreta como un paquete de dinero, paquete de medidas, pues no se anunció más que todo, pues se le dio más que todo importancia al tema de los viajes. Eso por el lado estadounidense. Por el lado, pues, digamos, europeo, ya ayer lo habíamos revisado, el Banco Central de Inglaterra baja 50 puntos básicos, el Banco Central de Islandia baja 50 puntos básicos, se anuncian medidas, por ejemplo, en Inglaterra, para bajarle el encaje a los bancos y que toda esa liquidez empiece a circular por la economía. Estamos hablando de alrededor de 196.000 libras esterlinas que se empiezan a liberar para créditos. El Banco Central de Inglaterra adicionalmente anuncia una línea de crédito, una línea de dinero para los bancos, y que esta línea de dinero sea destinada para las pymes, únicamente para subsanar todo lo que ha venido sucediendo pues en los últimos digamos días o semanas, pues que se ha recrudecido todo el tema de la infección a nivel global. Italia toma medidas absolutamente serias y entonces cierra los pubs, cierra los restaurantes, cierra todos los tipos de negocio que no sean vitales, y con eso estamos hablando de que la medida contempla que solamente 2 tipos de establecimientos pueden estar abiertos por lo menos de aquí al 3 de abril. Estamos hablando de las farmacias y de los sitios de abarrotes comúnmente conocidos como, digamos, lo que nosotros conocemos aquí como los frugers y demás. Entonces, las tiendas que venden alimentos y las tiendas que venden medicamentos son las únicas que tienen autorización para estar ejerciendo sus labores en este momento en Italia, porque de resto, pues básicamente están contenidos en sus casas, pues en cuarentena, para que la infección no se propague mucho más de lo que ya se ha venido dando. Esto lo hablábamos el día de ayer, y es que, pues efectivamente, las tasas de mortalidad cuando se comparan contra China, pues son absolutamente altas. Ayer hablábamos al principio de la mañana de alrededor de unos 630 casos de muerte, y al final del día ya se hablaba de más de 870. Entonces efectivamente por eso las autoridades toman pues digamos estas decisiones tan radicales, pero pues que son necesarias o se hacen necesarias en medio de esta coyuntura. Y es que al principio, es decir, estamos hablando de hace una semana y media, cuando las medidas, pues digamos que recién estaban en vigencia,
la población básicamente desobedeció todos los mandatos y continuó su vida común y corriente. Y ese trasegar o ese continuar la vida común y corriente, pues básicamente lo que hizo fue esparcir la enfermedad y crear pues las condiciones en las que se encuentra el país en este momento. Frente a eso, pues entonces digamos que dejando de lado el tema internacional, porque pues, ya conocemos esas diferentes medidas y demás, pues a nivel local anoche se decreta la alerta amarilla en Bogotá. Básicamente por mandato pues se le exige a las empresas que empiecen a trabajar o a llevar a cabo las labores mediante teletrabajo y que aquellas que sea indispensable que vayan a la oficina, pues entonces se manejen por turnos. Concretamente las medidas hablan, espérenme un segundo que estoy abriendo la comunicación oficial, las medidas hablan de lo siguiente. Las empresas y espacios laborales deben organizar trabajo en casa de todos los empleados que les sea posible. Para los empleados que sea indispensable que asistan al lugar de trabajo, se deben organizar al menos 3 turnos de entrada y salida a lo largo del día laboral. Además del trabajo en casa y turnos de ingreso y salida, las universidades y colegios deben organizar la virtualización de tantas clases y actividades como les sea posible. Y finalmente, que este es el tema, yo creo que desde anoche mejor, está acaparando la atención, pues sobre todo, y esto lo habíamos hablado, ¿cuánto se va a parar la economía? ¿Qué sectores son los que se van a ver más golpeados? Eso era lo que empezaba a ocupar nuestra atención desde la semana pasada, inclusive un poco antes. Y entonces esta última medida habla de que se aplaza todo evento público o privado de concentración masiva de más de 1.000 personas en contacto estrecho, es decir, a menos de 2 metros. Y entonces, con esta medida, pues no se sabe qué va a suceder, por ejemplo, con el concierto de Alejandro Sanz, 12 de marzo, Rafael, 13 de marzo, Juanes, 14 de marzo, Maroon 5, 15 de marzo, el jamming, que estaba programado para llevarse a cabo entre el 22 y 23, entre el 23 y 24 de marzo, y todos los festivales que se vienen de ahora en adelante. Esta medida, pues lo que pretende es, sobre todo, valerse de la prevención para que no nos encontremos en una situación como por ejemplo la italiana, que en este momento pues ha llevado casi que al cierre total de las actividades diarias en el país europeo. Entonces así estamos, el panorama de esta mañana es ese. Básicamente las declaraciones anoche del señor Donald Trump no le brindan mucha seguridad a los agentes del mercado, y entonces tenemos una inmediata reacción de los futuros, de todos los índices a nivel global, de los commodities y demás, y son caídas absolutamente pronunciadas. La OMS pues ayer declara ya como pandemia el brote de coronavirus o la epidemia de coronavirus, y es por eso que las medidas a nivel local pues son tomadas de esa manera y se decreta la alerta amarilla en Bogotá y se le pide a todas las instituciones pues que empiecen a buscar la manera de llevar a cabo sus funciones mediante el teletrabajo y la virtualización de todas las actividades. Es por eso que se toman este tipo de medidas. Se sabe que la alcaldesa va a estar reunida durante las próximas horas, inclusive creo que desde anoche ya tenía programadas diferentes reuniones con empresarios y demás, y representantes de los diferentes gremios, porque pues se necesitan coordinar acciones juntas o conjuntas para que las actividades no se vean muy trastocadas, y sobre todo pues de lo que habíamos venido hablando, el tema monetario pues no sea, algo estrepitoso, o que las pérdidas no sean estrepitosas, o que se acuerde algún tipo de fecha. Sin embargo, pues todas estas medidas al parecer podrían inclusive durar hasta 2 meses a partir del momento. Entonces todos estos temas vamos a tener que estar muy pendientes de los mismos. La alcaldesa habló de que es mejor prevenir o comenzar a tomar las medidas inmediatamente y no cuando pues ya sea un tema absolutamente catastrófico y demás. Y básicamente las recomendaciones siguen siendo las mismas: lavarse las manos cada 3 horas. Pues yo ya les leí parte del comunicado, el que contempla las medidas más importantes. Entonces cumplir ese tipo de medidas que se comienzan a exigir a partir del momento, y básicamente tapabocas para los que presenten síntomas de gripa, y aquellos que presenten síntomas de gripa, pues básicamente está prohibido salir de la casa. Se van a habilitar unos números adicionales, porque ya habían unos números habilitados, pero por la cantidad de llamadas y la cantidad de personas que que registran cualquier tipo de síntoma, pues entonces se van a habilitar nuevas líneas, y básicamente pues estamos
estamos de esa manera. Pues muy bien, entonces en temas de mercados tenemos todos los futuros, digamos que en números rojos, el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq reaccionando sobre todo a ese escueto comunicado de la noche anterior. Dow Jones cayendo 5.25%, S&P cayendo 5.11%, Nasdaq cayendo 5.03%, FTSE 100 cayendo 6.65%, el agregado europeo cayendo 8.09%, la bolsa francesa siendo la principal, digamos, detonante de ese movimiento, cayendo un 7.99%, la bolsa mexicana cae un 2.14%, el Bovespa cae un 10%, en temas de commodities tenemos el WTI y el Brent cayendo, WTI sobre los $30.73 por barril, una caída del 6.82%, y el Brent sobre los $33.57, cayendo un 6.20%. Y a esto agréguenle que ayer el señor Putin, más o menos alrededor de las horas de la tarde, después de almuerzo, hora local, nuestra hora, pues básicamente lo que se sabe es que le manda un mensaje a la OPEP y le dice que los recortes adicionales no les van a servir de nada, que va a seguir produciendo porque pues se siente cómodo con lo que viene pasando. Entonces pues yo creo que podríamos esperar inclusive un poco más de caídas por ese lado. Y finalmente pues tenemos el peso colombiano, que ayer ya probó los 3.900, cerramos alrededor de 3.892 pesos, hoy podríamos empezar alrededor de los 3.900 y eso, y estoy nuevamente pues hablando no sin temor a equivocarme, pues podríamos estar por encima, es decir, podríamos más bien rondar los 3.950 y entonces empezar a pensar pues en los 4.000 y un poquito más allá. Sin embargo, pues digamos que el día arranca sobre esos niveles de 3.900, tal vez un poquito más, pero los 3.950 digamos que se hacen ahí como un nivel muy factible de alcanzar el día de hoy y muy rápido, la verdad, pues de acuerdo a lo que hemos venido viendo. Muchísimas gracias, les deseamos entonces un gran resto de día y mucha paciencia.